quiero terminar esta idea de transformación comenzando con un versículo, y esto está en Romanos 12:2, y dice: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y perfecto. Y me encanta cómo, a través de lo que hemos ido aprendiendo en estas últimas semanas, está enseñando aquí Pablo, mientras que él escribe, dice: asegúrense de ser transformados en su manera de pensar, porque cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, entonces vamos a cambiar nuestra manera de actuar. No hay manera en que tú y yo cambiemos nuestras acciones, nuestros hábitos, nuestras conversaciones, si en la mente seguimos en telarañas. ¿Estás de acuerdo? Hay un cambio que tiene que haber en nuestra mente, para que entonces termine el versículo diciendo: ustedes comprueben cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero no podemos llegar a esta cosa buena, agradable y perfecta si no somos primero transformados en nuestra mente y en nuestro corazón. Estaba leyendo, tengo ahí un estudio de la Biblia que va versículo por versículo y especificaba: esta transformación a la que se está refiriendo Pablo no es mis emociones, porque a veces, y ya lo he dicho en los últimos meses que Dios me lo está taladrando a mí, a veces medimos el impacto que Dios tiene sobre nuestra vida de acuerdo a las emociones. Hoy lloré, hoy sí estaba Dios ahí. Hoy no lloré y es más, el pastor me echó una piedra, esto no fue de Dios, ¿no? Pero realmente la transformación que sucede no tiene mucho que ver con nuestras emociones, no tiene mucho que ver con nuestros actos de servicio, pero tiene que ver con decisiones y con cosas fuertes en nuestro carácter. Entonces, cuando Dios nos invita a ser transformados para caminar en una voluntad buena, agradable y perfecta, Dios está hablando de los sueños y la habilidad del ser humano para soñar viene solamente del cielo. Y no estoy hablando de sueñitos, de veras, aquí sí quiero que nos pongamos bien en serio. No estoy hablando de: ay, ojalá me compre esos tenis chidos, ¿no? No estoy hablando de: ojalá por fin me saque un 7 en matemáticas. No, estamos hablando de sueños grandes, estos sueños que te asustan, estos sueños que dices: no lo puedo hacer, ¿no? La habilidad que tenemos para soñar de esa manera es un regalo del cielo. Este regalo nos separa de toda la demás creación. Ni los animales, ni las plantas, ni las estrellas, nada más puede soñar o envisionar el futuro como tú y yo podemos hacerlo. Y cuando tú y yo no tenemos un sueño, cuando tú y yo no envisionamos al futuro, básicamente estamos como el camarón que se duerme. ¿Qué le pasa al camarón que se duerme? Eso no viene en la Biblia, pero es verdad. O sea, es verdad, cuando tú y yo no tenemos un sueño o una visión, estamos a merced de las circunstancias. Y entonces respondemos como: pues va a suceder, sí va a suceder. No, el sueño dice: voy a trabajar para alcanzar este sueño. Sin embargo, los sueños que nosotros anhelamos, o que valga la redundancia, soñamos, van a estar siempre enfrentados por un gigante o varios gigantes. Entonces hoy llamé al tema: gigantes rompe sueños. Ya sabes, quiero que anotes, quiero que escribas, no quiero que esto sea como nada más: ay, qué bonito lo que escuché, pero que Dios te hable algo. A lo mejor te toca anotar en tu teléfono, en un cuaderno. Esto fue un comercial. Pero bueno, en la Biblia vamos a encontrar varias historias donde los personajes tienen un sueño, un propósito, un plan que alcanzar, pero se van a enfrentar a algunos gigantes. Pero quizá la historia que más conocida es entre los cristianos, entre los católicos, la historia quizá más conocida del gigante es la de David y Goliat. David y Goliat. Ya sabes, esto está en 1 Samuel 17. Y lo que sucede, por si no sabías tú esta historia, está el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, contra el pueblo o los filisteos. Y ellos están enfrentándose en una lucha. Dentro de los filisteos hay un gigante. Este gigante, la Biblia dice que medía aproximadamente 3 metros. Entonces, si por ahí tú estás asustado de que tu pastor mide 1,90, ese no.
este sí era de veras grandulón. Y entonces la Biblia habla acerca de este gigante, y el gigante es un bocón, por no decir de otra manera, y este gigante bocón está siempre amenazando al pueblo de Israel. Y está diciéndoles cosas como, a ver si es cierto, bueno, esa es la versión Ivonne, ¿no? A ver si es cierto que pueden ustedes contra nosotros. Es más, yo les reto, dice, si ustedes nos vencen en la batalla, nosotros vamos a ser sus esclavos. Pero si nosotros les vencemos a ustedes, ustedes van a ser nuestros esclavos. Aparece en esta historia un pequeño pastor que se llama David. David es el hijo menor de 8 y él no es parte del ejército, pero su papá le envía al campo a ayudar a sus hermanos, a llevarles comida y esto. Y cuando David llega al campo, él escucha a este bravucón, él escucha a Goliat que está hablando en contra, no solo del pueblo, porque Goliat no peleaba en contra del pueblo, Goliat estaba hablando en contra del Dios del pueblo. Y entonces David se enciende en furia y él dice, yo necesito pelear, porque ¿cómo es posible que nadie de estos soldados está peleando en contra de este bravucón? Se acerca con el rey Saúl, después de algunas conversaciones, el rey Saúl le permite ir a pelear a David contra el gigante. David se enfrenta contra el gigante y lo mata, ¿no? Y como que, wow. Pero yo quiero hablarte hoy acerca de estos gigantes rompesueños, porque la cosa es que David no solo enfrentó a un gigante Goliat, David enfrentó a otros gigantes antes de enfrentarse con Goliat. Ahora, el gigante no siempre va a ser un gigante de carne y hueso, pero hay otros gigantes a los que enfrentamos constantemente. Nuestras emociones, a lo mejor nuestras finanzas, a lo mejor un estado de salud, a lo mejor un estado mental. Y siempre estamos enfrentándonos a esto. En nuestra jornada hacia alcanzar nuestros sueños vamos a enfrentar gigantes. Entonces voy a hablarte de 4 gigantes que enfrentó David antes de pelear contra Goliat. El primer gigante, la demora. Di conmigo, la demora. Ok, primera de Samuel 17, 12 al 15. Si no leyeron la Biblia esta semana, mira, ahorita nos vamos a echar todo un capítulo. Dice ahí, David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá. En tiempos de Saúl, Isaí era ya de edad muy avanzada. Tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Samá. Estos 3 habían seguido a Saúl por ser los mayores. Ellos ya habían alcanzado esta parte del sueño. Pero David, que era el menor, solía ir a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén a cuidar las ovejas de su padre. Ahora te explico otra vez rapidito. Esta historia está en 1 de Samuel 17, pero en 1 de Samuel 16, antes de que esto sucediera, David había sido ungido como el siguiente rey de Israel. Ahora, esto no es tan magnífico y glorioso como te lo imaginas, ¿no? De que ya le dieron su Ferrari porque ya es bueno, no había Ferrari, pero más ovejas, no sé, caballo, no sé, algo, ¿no? Pero realmente lo que sucedió es que David es ungido como rey. El papá se sorprende que el más chiquillo de sus hijos es ungido como rey. Sin embargo, en cuanto lo terminan de ungir, y no sé si hubo una fiesta o qué, pero el papá le dice, qué padre que ya eres rey, regrésate a cuidar las ovejas. O sea, hubo un tiempo de demora, hubo un tiempo de espera para que David pudiera alcanzar sus sueños. Entonces yo empiezo a sacar algunas ideas de estos gigantes, y el primero que yo te pregunto es, alguien está muy emocionado, es ¿qué te está deteniendo de avanzar? A lo mejor hay situaciones difíciles que te detienen, a lo mejor hay pensamientos difíciles que te están demorando de alcanzar tu sueño. Hay que vencer al gigante de la demora. El segundo gigante que hay que vencer es el gigante del temor o el desánimo. Esto está aquí en 1 de Samuel 17, 8 al 11, y dice, Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos, pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel. Versículo 11, al oír lo que decía el filisteo, Saúl, que era el mero rey, el mero encargado,
Y todos los israelitas se consternaron y tuvieron miedo. Saúl y todos los israelitas tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque el temor es contagioso. Si estás anotando, el temor es contagioso. Fíjate con quién tienes conversaciones. Tienes conversaciones con gente que siempre está cañón, pero vamos a darle, vamos a seguir, vamos a trabajar, vamos a esforzarnos. O estás con el que se come el gusanito, ¿no? Ya saben los de mi edad. Nadie me quiere, todos me odian, ¿no? Y entonces mientras que estamos escuchando y escuchando y escuchando estas conversaciones, nuestros pensamientos se tornan de la misma manera. El temor es contagioso. Primera de Samuel 17, 16 y 24. El 16 dice: el filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. O sea, el pueblo de Israel escuchó 80 veces, si hice matemáticas, ¿no? 40 por 2, 80. 80 veces escuchó: ustedes no pueden. 80 veces escuchó: su Dios no puede. 80 veces escuchó: ustedes van a ser nuestros siervos, ustedes van a ser nuestros esclavos. Imagínate lo que provocó esto en este grupo. Por eso estaban temblándole las rodillas, ¿no? El versículo 24 dice: cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. La pregunta que te hago aquí es: ¿qué voz estás escuchando? ¿Qué voz estás escuchando? La voz que te dice: no la vas a armar, no puedes, tú no, tú nunca, tú esto, tú lo otro. O la voz de Dios. ¿Sabes qué estaba yo pensando? La ventaja que tuvo David. Porque a veces nos pasan cosas en la vida y decimos: ¿por qué me pasó a mí? Pero la verdad es que Dios está orquestando todo a nuestro favor. Yo me imagino a David, que de por sí peleaba y guardaba sus ovejas y las cuidaba. Cuando llegó esta oportunidad de ir a pelear contra los filisteos, quizá le estaba así que: elígeme a mí, yo, ¿no? Y le dijeron: tú no, tú te tienes que quedar aquí, tú vete a hacer lo tuyo, tú no puedes. Y esto pudo haber sido una desventaja. Sin embargo, como David no estuvo ahí 40 días escuchando las malas palabras que Goliat dijo, su perspectiva era diferente. Su perspectiva era distinta. O sea, él no estaba como: ay, no, sí es cierto, ese gigante está bien grande, ¿no? O sea, él estaba como: vamos a darle, vamos a pelear, vamos en su contra. ¿Qué voz estás escuchando? El tercer gigante al que seguramente David se enfrentó antes de pelear contra Goliat es el rechazo. Primera de Samuel 17, 26 al 29. David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que le darán a aquel que mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree? Fíjate, o sea, David, pantalones bien puestos, dice: ¿quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar el ejército del Dios viviente? Alguien le contestó: al que lo mate se le dará la recompensa anunciada. Eliab, que era el hermano mayor de David, le oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Porque miren, yo soy la hermana chiquita. Y ya saben que los hermanos mayores cómo son, ¿verdad? Cómo nos maltratan. Pero bueno, entonces Eliab le dice: ay, tú nada más vienes aquí, fíjate, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado a tus pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, le dice. Eres un atrevido y malintencionado. Seguro solo has venido a ver la batalla. Y luego el David así como chiquito: por aquí sí, ¿no? No lo dice en ese tono, pero yo me lo imagino así diciendo. Le dice: apenas se ha abierto la boca. Es bien difícil, pero a veces el rechazo más fuerte que vas a sufrir va a ser de la gente que está a tu alrededor. Y yo te quiero decir esto: no te vengo a decir: ay, sí, vamos a llorar todos juntos porque somos rechazados. Pero tenemos que entender que sí hay un gigante de rechazo al que nos vamos a enfrentar. A lo mejor hoy no te están rechazando, pero cuando tú eras pequeño, tenías sueños y tenías planes y alguien te dijo: eso no va a pasar, deja de soñar, ¿no? Muchos de nosotros: esto no va a suceder, esto no te va a suceder. Entonces ya vienes cargando esta maletísima de rechazo al sueño que quizá Dios hoy está poniendo delante de ti. Mira, si a Jesús mismo sus hermanos lo rechazaban, Jesús que sí era perfecto, Jesús que sí era santo, Jesús que sí era honesto, sus hermanos le rechazaban, ¿cuánto más a nosotros? Sin embargo, me encanta la idea de que la medida del Dios que tenemos es la medida del sueño que podemos alcanzar.
David no estaba diciendo, ay no, sí, tienes razón, ¿no? Él sabía en quién confiaba y él sabía lo que podía alcanzar con Jesús. En este gigante yo te pregunto, ¿a quién estamos tratando de impresionar? ¿Para quién estamos haciendo lo que hacemos? Porque si lo estamos haciendo para una persona, perdóname, nunca vamos a llegar a la expectativa. Pero si lo estamos haciendo confiando en Dios y para Dios, entonces nuestra perspectiva va a cambiar. Tenemos que enfrentar este gigante, el rechazo, y esto es constante. El cuarto gigante que tenemos es la duda. Primera de Samuel 17, 32 y 33. Entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Imagínate el pobre Saúl, ¿no? Ya escuchando así todos los días al filisteo y de repente el chamaco, que nadie se asuste, ¿no? Yo mismo iré a pelear contra él, dice. Saúl le dice, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? No eres más que un muchacho, mientras que él, o sea, él hablaba de Goliat, ha sido un guerrero toda la vida. El mero experto de la guerra aquí todavía era Saúl. O sea, este era el rey. Este era el rey que tenía su armadura, que estaba listo para pelear, que había guiado a escuadrones de diferentes batallas. Y de repente la manera quizá de ser de David, de presentarse a sí mismo y de decir, yo confío en Dios. Saúl le hizo, no, espérate chamaco, tú no sabes. No, este sí es un guerrero. Tú no eres ese guerrero, tú no eres tan fuerte, tú no eres valiente. Y trató de sembrar duda en la vida de David. Sin embargo, David no confiaba en sí mismo, David confiaba en Dios. David no estaba pensando, es que yo porque soy bien bueno, yo le voy a pegar. David confiaba en Dios. Entonces tenemos estos 4 gigantes y ahora, ¿cómo enfrentamos a estos gigantes? Y esto sí, de veras, memorízatelo, guárdalo en tu corazón, porque esta es una batalla que luchamos día con día. La primera manera de enfrentar a estos gigantes, recuerda lo que Dios hizo en el pasado. Primera de Samuel 17, 36 y 37. Dice ahí, si este siervo de su majestad, le está hablando David a Saúl cuando están pidiendo la autorización de ir a pegarle al gigante, si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano. Porque está desafiando, no dice a nuestro ejército o a nuestros pobrecitos corazones, dice, está desafiando al ejército del Dios viviente. Y aquí David recuerda lo que Dios ha hecho por él en el pasado, dice, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder del filisteo. Mira, es que no podemos llegar a la vida y tratar de luchar, hacer batallas o ganar victorias si no conocemos al Dios de las victorias. O sea, no hay manera que tú y yo nos podamos enfrentar a algo tan gigante cuando no hemos pasado un proceso enorme con Dios. David había pasado un proceso con Dios. David ya había visto a Dios pelear por él. David ya había visto lo que Dios podía hacer a su favor. Entonces, recuerda lo que Dios hizo en el pasado. Segundo punto, usa las armas que tienes hoy. Primera de Samuel 17, 39. Acuérdate, estaba David hablando con Saúl, diciéndole, yo quiero pelear. Y entonces Saúl dice, sí, pelea con mis armas. Y dice la Biblia que Saúl le dio toda su armadura. Y le dijo, con toda esta armadura, ahora sí estás listo para pelear. Versículo 39, David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. ¿Cuántas veces nosotros queremos caminar en la identidad de otros por las victorias que otros han ganado? Pero no es así. O sea, este chavo trató de caminar en la identidad, literalmente en los zapatos de alguien más, y dijo, no puedo andar con esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. Entonces tomó una decisión valiente. Dice el versículo, de modo que se quitó todo aquello y tomó su bastón y fue al río a recoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. El diseño que Dios te dio es específico para luchar la batalla que tienes por delante.
No puedes luchar la batalla que tienes por delante de la manera que alguien más lo hizo. Seguramente nos inspiramos en personas como Pastor Jerry, no, wow, ¿no? Qué padres cosas que hizo él. Pero lo que hizo él, como lo hizo él y como Dios luchó por él, es una manera específica a Jerry McNally. Pero hay una manera específica que Dios te ha dotado a ti con armas específicas para alcanzar, para vencer, para triunfar. ¿Sí? ¿Estamos bien con esto? Órale pues. Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Les platicaba del otro lado que en una ocasión estaba en uno de los campus, no voy a decir cuál para que no se me agüiten, pero por ahí terminó la reunión y voy caminando cerca de las últimas filas y alguien me dice, pastora, yo le tengo que decir que yo sentí algo bien especial hoy en la alabanza. Y yo, pues qué chido los muchachos, no sé qué. Y dice, es que yo vi el piano, que hoy no está el piano, pero yo vi el piano y algo me latió en el corazón, como que Dios me hablaba de mi vida y de un propósito en mi vida con el piano. Y yo que siempre ando reclutando gente para la alabanza, ¿sí o no? Estaba como, pues luego, ¿no? Mándame tu audición. No, es que no sé tocar, me dice. Y yo como, Fíjate, ella estaba tratando ya quizá de pensar, mi llamado va a ser si soy como Jonathan, como Tim, como Ana, que está tocando el piano, pero ella ni siquiera estaba lista, no había preparado sus propias armas para pelear en esta lucha. Aquí Eclesiastés dice, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según la fuerza que te fue dada. No según la fuerza del de enseguida, no según la fuerza de tu líder de grupos, no según la fuerza de tu pastor, según tu fuerza, según tu diseño. Tercer manera de enfrentar estos gigantes. Encuentra tu fuerza en Dios. Primera de Samuel 36, esto es en otra ocasión. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo y todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Subrayamos esta última parte, dice, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor. No dice cobró ánimo y puso su confianza en su propia fuerza. Dijo, puso su confianza en el Señor. En Filipenses 4:4, Pablo está animando a la iglesia y le dice, gócense en el Señor siempre. Gócense en el Señor. Su fuerza, su fortaleza solo está en Dios. Y el cuarto punto, y pido a la banda si me ayuda, es confía en que solo Dios puede ayudarte. Esto está en Primera de Samuel 17, 45 al 47. Me encantan las partes climáticas de las historias de la Biblia. Me encanta cómo nos podemos entender con cada uno de estos héroes de la fe, porque viven y experimentan cosas que quizá nosotros estamos experimentando y podemos ver el lenguaje que ocupan para esta victoria. Versículo 45, David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza, así todo muchos efectos especiales. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en mis manos, en nuestras manos, dice aquí. Me encanta cómo termina y entonces él va y le corta la cabeza a ese gigante y está todo victorioso ahí. Pero ¿sabes qué? Aunque podemos aprender estos 4 gigantes y podemos aprender estas 4 maneras de vencer estos gigantes, cuando trabajemos en estas cosas, la historia de David y Goliat no termina ahí. La historia de David y Goliat tiene unos cuantos versículos más y dice la Biblia que en el momento en el que David mató a este gigante, en el momento que le corta la cabeza, todo el pueblo de Israel entonces supo que había una victoria y todo el pueblo de Israel se fue en contra de los filisteos. ¿Qué significa esto para mi vida? Significa que las victorias que Dios me da no se tratan solo de mí.
Las victorias que Dios me da no se trata solo de que yo me sienta amado, cuidado y protegido. Fíjate, quizá el gigante que estás a punto de derrotar provea la victoria para otros que están detrás de ti. Porque Dios no está tratando de crear individuos que se sienten muy bonitos y muy amados. Dios está anhelando alcanzar a un pueblo, a un mundo que está perdido y en oscuridad. Y la manera en que lo va a hacer es a través de tus y mis victorias. Tus heridas y tus cicatrices. Que dices, qué doloroso fue esto que pasó. No son solo para ti, son para un mundo que no conoce a Jesús. Entonces la historia de David no termina con él diciendo, qué bueno, ya me siento el mero mero. Es más, vámonos. Todos ustedes que tenían miedo y que estaban temblándole las rodillas al ver ese gigante, vamos en contra de ellos. Y la Biblia dice que los alcanzaron y que los derrotaron. Por la victoria de un hombre que puso sus ojos en Jesús. Este es el deseo de nuestro corazón, iglesia. Estuvimos en una conferencia hace unos días y un hombre de muchos años en el ministerio, ¿no? Y ya sabes, todos queremos saber los secretos. ¿Cómo le hiciste para esto y para esto otro? Y él respondía, mis ojos puestos en Jesús. ¿Y cómo hiciste para un matrimonio feliz? Mis ojos puestos en Jesús. Nuestro deseo, iglesia, es que seamos un pueblo que tiene los ojos puestos en Jesús y que derrota gigantes y que vence en medio de las batallas para hacer el nombre de Jesús famoso y para darle toda la gloria y toda la honra a Él, para que más gente pueda conocerlo. Entonces yo quiero hoy hablar contigo y nada más preguntar, a lo mejor estás hoy enfrentando algunos gigantes en tu vida. Te estás desanimado, a lo mejor sientes que ya te tardaste, a lo mejor estás luchando contra un rechazo. Pero yo te quiero decir que hoy Dios quiere darte la victoria. Y como decía en el inicio, no se trata de que sientas bonito, se trata de una confianza que transforma nuestra mente y por lo tanto nuestras acciones. Hay más bendición en dar que en recibir. Queremos que no pierdas esta gran oportunidad. En Naciones tenemos muchas opciones para que puedas dar tus diezmos y ofrendas. 1. Entra a naciones.org.mx y da clic en el botón de donativos, donde podrás donar en línea mediante PayPal. 2. También puedes realizar una transferencia electrónica a la cuenta BBVA 01 59 30 17 55. A nombre de Ministerios Cristianos a las Naciones, AR. 3. Mándanos un mensaje a través de WhatsApp al 22 28 13 56 76 y podemos recoger tu donativo en la comodidad de tu hogar. Recuerda, tu generosidad cambia vidas. Hola familia, gracias por conectarte con nosotros el día de hoy. Esperamos que el contenido de este día haya enriquecido tu vida y te inspire en tu caminar con Dios. Si este video te bendijo, te animamos a que le des like, a que te suscribas a nuestro canal y que compartas esto con alguien más. No te pierdas nada de lo que está sucediendo en Naciones. Nos vemos pronto.